Formación en materia de compliance penal. Concepto de compliance. La palabra compliance, según el diccionario de Cambridge, significa el acto de obedecer a una orden, norma o petición. Y en el mundo empresarial se ha traducido como cumplimiento normativo. Esto nos puede hacer pensar que compliance es cumplir con las leyes y normas aplicables. Pero no solo es eso, sino que implica, además, cumplir con una serie de obligaciones autoimpuestas voluntariamente. En el presente esquema podemos ver cuál es el contenido específico del concepto compliance. Por una parte, estarían las leyes aplicables, como las leyes de privacidad y protección de datos, de prevención de blanqueo de capitales, los planes de igualdad o el derecho de la competencia. También serían compliance los contratos que suscribimos con nuestros clientes o con nuestros proveedores o incluso con nuestros empleados. Además, aquellas normas que nosotros asumimos de manera voluntaria, como pueden ser las normas ISO de calidad, de medio ambiente, de seguridad de la información. Y por último, todos aquellos contenidos relacionados con la ética y la normativa interna, como el código ético, el código de uso de redes sociales, las normas de uso de dispositivos corporativos, etc. Compliance penal. Conceptos generales. El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del Código Penal, que supuso una quiebra de nuestro derecho penal, caracterizado por la imputación individual de la culpabilidad, que implicaba que las personas jurídicas no podían ser penalmente responsables al considerar que las penas presuponían una culpabilidad y, por tanto, los comportamientos constitutivos de delito solo eran imputables a las personas individuales. Hasta el año 2010, la persona jurídica solo respondía civilmente por los delitos cometidos por sus administradores de hecho o de derecho y de manera subsidiaria por los delitos cometidos por sus empleados. Partiendo de la base que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por los delitos cometidos en su seno, nos podemos preguntar cuáles son las penas que pueden ser aplicables a una persona jurídica. Pues van desde las multas a la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, la clausura de locales o la prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. ¿Cuándo una persona jurídica o una empresa puede ser penalmente responsable de delitos? Existen varios títulos de imputación de responsabilidad penal. Por una parte, cuando los delitos son cometidos en nombre y por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio directo o indirecto por los representantes legales, por las personas que actúan de manera individual o como integrantes de un órgano de la persona jurídica y que están autorizados para tomar decisiones en su nombre, o las personas que actúan de manera individual o como integrantes de un órgano de la persona jurídica y ostentan facultades de organización y control. Es decir, cuando los delitos son cometidos por personas que tienen capacidad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica y que además producen un beneficio directo o indirecto a la empresa. Otro título de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica es cuando los delitos son cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa por quienes, estando sometidos a las personas que detallamos con anterioridad, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control. Es decir, cuando los delitos son cometidos por los empleados de la empresa
porque los responsables han incumplido de manera grave los deberes de supervisión, vigilancia y control. Es decir, que si el delito es cometido por un empleado, pero se acredita que los responsables de la empresa han tomado las medidas necesarias para poder evitar la comisión de un delito, no habría responsabilidad penal de la persona jurídica o podría eximirse. ¿Hasta qué punto disponer de un sistema de compliance puede ser beneficioso para la empresa? Un sistema de compliance, de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal, si es un compliance eficaz, tiene capacidad para poder atenuar o eximir la responsabilidad de la persona jurídica en un proceso en que esta persona jurídica es imputada. Por ejemplo, os pongo un ejemplo práctico, y es que la Audiencia Nacional confirmó el archivo para Repsol, CaixaBank, Dufó y Fainé en el caso Villarejo. ¿Qué lectura hace el tribunal sobre el sistema de compliance de las empresas imputadas? Yendo a un extracto de la sentencia centrado en la empresa Repsol, establece la sentencia que Repsol contaba con un modelo de prevención de delitos, un modelo de compliance penal que cumplía con los requisitos previstos, que son una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal. Y añade que aunque se haya cometido un delito en el seno de Repsol, ningún modelo es infalible y que si el delito se comete no implica necesariamente que el modelo de prevención de delitos adoptado por la persona jurídica sea inadecuado, incumpla la normativa vigente o falle. Por tanto, si la empresa, si cualquiera de nuestras empresas cuenta con un sistema de compliance penal que a juicio del tribunal sea un sistema eficaz, en sí mismo es susceptible de poder eximir, es decir, eliminar la responsabilidad de la persona jurídica o atenuarla, es decir, reducirla. Una vez que tenemos claro que la persona jurídica puede ser penalmente responsable por los delitos cometidos en su seno y que si las empresas disponen de un sistema de compliance penal pueden eximir o atenuar la responsabilidad criminal, nos podemos preguntar, ¿en qué consiste un sistema de compliance? ¿Qué es lo que hay que hacer? La elaboración de un sistema de compliance es un proceso muy complejo que evidentemente no vamos a tratar en esta formación, pero os vamos a explicar al menos qué es lo que se regula en un sistema de compliance. Un sistema de compliance es un sistema de gestión de riesgos penales. Entonces, lo que hacemos es identificar los riesgos penales a los que están expuestos las empresas. Es decir, cuáles son los delitos más factibles de ser cometidos de acuerdo con la actividad de la empresa. ¿En qué consiste el riesgo? Evidentemente, en cometer algunos de los delitos descritos en el Código Penal. ¿Y a qué eventos de riesgo no está expuesta la persona jurídica? Es decir, identificar además los riesgos penales que pueden ser cometidos por las empresas, pero que son menos factibles. Porque de este examen, de este análisis, lo que vamos a hacer es un sistema de riesgos penales, un análisis de riesgos penales. ¿Cuáles son los delitos con más alta probabilidad de cometerse en cualquier empresa? El primero, la corrupción en los negocios, que son los sobornos en el ámbito de lo privado, es decir, sobornar a otras empresas privadas. El cohecho es intentar sobornar a un funcionario público para que realice una conducta en beneficio de la empresa.
el delito de alteración de precios en los concursos. Cuando hay un concurso de acreedores, pues intentar alterar esos precios. Los delitos contra la hacienda pública, es decir, defraudar a la administración tributaria. El blanqueo de capitales, utilizar una serie de actos para intentar disfrazar aquellos bienes que tienen una procedencia ilícita. El fraude de subvenciones. El fraude de subvenciones cuando los fondos provienen de los presupuestos de la Unión Europea. El acoso sexual, los delitos contra la integridad moral, los delitos contra la propiedad industrial, la vulneración, por ejemplo, de patentes de una empresa, los delitos de revelación de secreto de empresa, los daños informáticos. Un ejemplo de delito de daño informático es destruir información que está soportada en sistemas de información para eludir o para, digamos, disfrazar un incumplimiento que se ha realizado. O el allanamiento informático. El allanamiento informático está relacionado con entrar en los sistemas de información para acceder a información íntima de los empleados de la compañía. Una vez sentados los principales conceptos, nos preguntamos qué conductas tenemos que evitar como empleados de entidades. En relación a los delitos relacionados con el fraude, es decir, con la corrupción, está prohibido realizar pagos, servicios o regalos a funcionarios públicos que puedan tomar decisiones que afecten a la entidad. Por ejemplo, la contratación de los servicios o la consecución de resoluciones favorables. Siguiendo con los delitos relacionados con el fraude y la corrupción, estaría prohibido ofrecer un regalo o una ventaja no justificada y que excede de los usos sociales con el objetivo de obtener un beneficio, como por ejemplo la obtención de un contrato. Tampoco estaría permitido recibir un regalo o una ventaja no justificada y que excede de los usos sociales con el objetivo de favorecer indebidamente a un proveedor. Tampoco deberíamos aprovechar la existencia de relaciones personales con un funcionario público para obtener una determinada ventaja o influir en decisiones que puedan afectar a la empresa. Siguiendo con las conductas no autorizadas o prohibidas, no se podría solicitar una promesa o una dádiva para no tomar parte en un concurso de acreedores. Tampoco intentar alejar a postores por medio de amenazas, de dádivas, de promesas o de cualquier otro artificio, así como concertar con terceros con el fin de alterar el precio del concurso de acreedores. Siguiendo con las conductas no permitidas, no podríamos falsear las condiciones para la obtención de subvenciones, desarrollar una planificación fiscal agresiva que lleve aparejada la elusión del pago de tributos o llevar a cabo contabilidades distintas que no reflejen la verdadera situación de la empresa. Continuando con las conductas prohibidas y en el ámbito de los delitos de revelación de secreto de empresa, estaría prohibido apoderarse de documentos escritos o electrónicos para acceder a un secreto de las empresas competidoras, por ejemplo, a través de la contratación de empleados de estas empresas que proporcionen esta información. O revelar o difundir secretos de empresas de nuestros clientes. En relación con los delitos de daños informáticos, está prohibido destruir o dañar un programa informático de la sociedad con el fin de evitar o posponer
que se realice la correspondiente inspección por parte de un organismo público o judicial. En relación con el delito de propiedad intelectual, estaría prohibido desarrollar un software vulnerando los derechos de propiedad intelectual de otras empresas. En relación con el delito de revelación de secretos y allanamiento informático, estaría prohibido acceder a correos personales o íntimos de empleados, acceder a documentación o archivos privados o cartas que los empleados tengan en sus lugares de trabajo, acceder con permisos de acceso a los sistemas de información de los clientes, vulnerar las medidas de seguridad implementadas para acceder a información no autorizada o atentar contra la integridad o disponibilidad de la información. Estaría además prohibido el acceso indebido a las comunicaciones de los clientes a las que anteriormente se había otorgado acceso. En relación con los delitos de la seguridad social, estaría prohibido no atender los pagos por las cuotas de la seguridad social de los empleados que se encuentren de alta en la empresa. Composición de las nóminas sin la aplicación de los convenios colectivos correspondientes o con conceptos retributivos indebidos. El abono de dietas excluidas de cotización a los trabajadores con contrato de duración determinada para obra o servicio. Ocultar a trabajadores para eludir los pagos a la seguridad social. En relación con las conductas relacionadas con los derechos de los trabajadores, imponer a los trabajadores condiciones que perjudiquen sus derechos, impedir el ejercicio del derecho de la libertad sindical o infringir las normas de prevención de riesgos laborales. En relación con las conductas relacionadas con blanqueo de capitales, contratar o mantener una relación comercial con clientes conociendo que sus fondos tienen procedencia ilícita. Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, por ejemplo, con proveedores, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. En relación a las conductas relacionadas con el acoso sexual, solicitar favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero en el ámbito de la relación laboral, valerse de esa situación de superioridad laboral sobre un empleado para obtener favores sexuales, anunciar a la víctima, de manera expresa o tácita, la acusación de un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación sexual. En relación con las conductas relacionadas con los delitos contra la integridad moral, infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Realizar contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima, prevaliéndose de su relación de superioridad en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial. A continuación, vamos a analizar los conflictos de intereses. Este es uno de los aspectos más importantes en el ámbito de los sistemas de compliance penal. Vamos a ver lo que es un conflicto de interés. Existe una situación de conflicto de interés cuando el interés personal de quien ejerce una función en una organización pública o privada colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña.
Todos en nuestra vida diaria tenemos intereses personales, por lo que es inevitable que de tanto en cuando estos intereses puedan entrar en conflicto con decisiones o acciones de trabajo. Dentro del concepto de conflicto de interés se incluye tanto el conflicto potencial como el que se produce de facto o incluso el ficticio, cuando se piensa que existe un conflicto aunque éste no se produzca ni pueda producirse. Vamos a ver un ejemplo de conflicto de interés real. Una empresa requiere contratar el servicio de publicidad y marketing. Varias empresas presentan una propuesta y una de ellas es el de la prima de un integrante del departamento de compras. Vamos con un ejemplo de conflicto de interés aparente. Un empleado del área de administración lleva trabajando 5 años en una empresa. Meses atrás se abre una vacante para el área de compras de esta misma empresa y su hermano resulta seleccionado. Esta persona del área de administración no ha participado en el proceso y no está dentro de sus funciones asignadas. Por lo tanto, es un conflicto de interés aparente, es decir, un conflicto de interés que puede, digamos, tener la apariencia de conflicto de interés, pero que no ha sido tal. Tener un conflicto de interés no es necesariamente un problema o algo negativo. Tener un conflicto de interés y no hacer nada sí es un problema. ¿Cómo puedo yo, como empleado, detectar un conflicto de interés? Para detectarlo, el empleado deberá contestar a las siguientes preguntas. ¿Pensarían otros empleados que la decisión que tome puede no ser suficientemente objetiva? ¿Me preocuparía o me sentiría incómodo si alguien de dentro de la empresa lo supiera? En virtud de mi relación con el tercero, ¿obtendría yo o cualquier persona con la que tengo una relación cercana beneficios? ¿La relación que tengo con el tercero parece comprometer mi capacidad de tomar una decisión en interés de la empresa? Si la respuesta del empleado a cualquiera de estas preguntas es sí o tal vez, podría estar involucrado en un conflicto de interés real, potencial o aparente. Si la situación parece estar en un área gris, se debería informar al comité de compliance de la empresa sobre esta situación. Y para terminar, os hago esta observación. En el mundo físico, tras un accidente, lo primero que se comprueba es si el autocar había pasado la ITV, si el conductor había superado el test de alcoholemia, si había superado el máximo de horas de conducción. Si la empresa comete un ilícito, tras la noticia, lo primero que se va a comprobar es si la empresa tenía controles, si tenía medidas preventivas y si tenía un modelo de prevención o un modelo de compliance. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado clarificador.